¿Qué tal? Pues gracias otra vez y buenas noches por venir a los Viernes de Ciencia. En esta ocasión nos acompaña la doctora Isabel Sáenz. La doctora Isabel Sáenz es egresada de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Después hizo su posgrado, maestría y doctorado en Física en la Universidad de Guadalajara, en CUSEI, y después realizó una estancia postdoctoral de 2 años en el Instituto Real de Tecnología en Estocolmo, Suecia, de donde después se repatrió de regreso a CUSEI y ha estado en CUSEI desde el año 2007 y actualmente pues es la coordinadora del doctorado en ciencias en física del CUSEI, que pues es uno de los doctorados mejor evaluados en CUSEI y está evaluado en el tope de los posgrados en México. Y bueno, Isabel, muchísimas gracias por venir a los Viernes de Ciencia. Y pues, gracias. Bueno, en esta plática, el título original de la plática era "La física no sirve para nada y las matemáticas tampoco", porque con esta plática busco que la gente que no estudia física, que no estudia matemáticas, entienda la importancia de la ciencia básica, no solo de la física y de las matemáticas, pero en general de la ciencia básica. Entonces es un poco la motivación, y lo que les voy a platicar ahorita, pues seguramente se puede aplicar a la biología y a la química y a otras ciencias básicas, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la historia de la física, no de toda la física, porque nunca terminaríamos, pero algo, ¿no?, de la física, que me va a guiar hacia el área donde yo trabajo. Bueno, entonces desde la prehistoria, los seres humanos se interesaban por entender cómo funcionaba la naturaleza, y esto era por razones de subsistencia. Entonces, hay registros que dicen que desde el año 32.000 antes de Cristo, los seres humanos ya estudiaban las estrellas. ¿Y por qué era importante estudiar las estrellas? Pues porque estudiar las estrellas les permitía poder predecir las estaciones del año, les permitía ubicarse espacialmente. También el primer observatorio, que no es este, pero bueno, es como un ejemplo, que se hizo, pues data como del 5000 antes de Cristo, o sea, hace muchos años. También se interesaron un poco por la óptica, ya que la óptica es utilizada para pescar, porque los peces pues van siguiendo ahí como la luz, ¿no? Y obviamente, de una manera empírica, la gravedad, que les ayudaba para saber cómo iba a viajar la jabalina, que iba a ayudarles a cazar los animales que necesitaban para alimentarse. Bueno, estos datos ya se los platiqué. Y bueno, también hay algunas, como lo que quiero hacer es también explicarles un poco la importancia de la ciencia básica. Pues aparecen las primeras ruedas, las primeras herramientas, los tornos de alfarero en la edad de cobre, que eso es cuando todavía se considera la prehistoria. Entonces, desde la prehistoria, el comprender por lo menos empíricamente las leyes de la mecánica, que son como lo que entendemos todos de manera muy natural, les ayuda a los seres humanos pues a fabricar ruedas y tornos. ¿Cuándo se considera que comienza la civilización? Pues la civilización dicen que comienza con la escritura. Y la primera escritura que se reconoce como registrada es la cuneiforme, que nació en Mesopotamia. Y entonces es cuando decimos que ya dejamos la prehistoria y comenzamos con la civilización humana. ¿Qué hicieron los sumerios? Los sumerios, que fueron considerados la primera civilización, pues ya tenían algunas máquinas. Bueno, lo voy a poner por acá, ¿sí? Los sumerios ya trabajaban la palanca
y hacían unos artefactos que se llaman chaduf, que funcionan para poder sacar agua de los pozos. Y bueno, también hicieron las primeras ruedas, y con las ruedas hicieron los carros de guerra. Y de esa manera los mesopotamios pues se consideran como parte importante de la historia. De Mesopotamia pues nos vamos a la antigua Grecia. Y si alguien se pregunta por qué mi flecha va de Mesopotamia a Turquía, es porque ahí se encuentra una ciudad que se llama Mileto. Y en Mileto nació un filósofo muy importante, que seguramente todos conocen, que se llama Tales de Mileto. Entonces, pues Tales de Mileto era un filósofo que desarrolló matemáticas, desarrolló geometría, astronomía, filosofía, y es considerado el primer científico de la historia. ¿Por qué es considerado el primer científico de la historia Tales de Mileto? Porque es el primero en postular, o del que se tiene registro, que la naturaleza o los fenómenos que ocurren en la naturaleza no se deben a los dioses, sino a algunas leyes naturales que deberían de ser explicadas con la razón. Por eso es que Tales de Mileto se considera el primer científico de la humanidad por muchas personas. Bueno, pero en la antigua Grecia había otros importantes pues pensadores, digámoslo así, todavía no se pueden definir como científicos, como Pitágoras, que es considerado el padre de las matemáticas, como seguramente muchos de ustedes saben. Pitágoras pensaba que la naturaleza era de carácter matemático. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si Tales de Mileto decía que la naturaleza debe ser explicada por la razón, Pitágoras pensaba que se explicaba a través de las matemáticas, ¿sí? Pero todos estos son filósofos, vaya, no siguen el método científico. Es solamente como intuición lo que tienen, ¿no? No sé qué tipo de método hayan seguido, la verdad. Bueno, y hubo otros importantes, entre muchos pensadores relacionados con la física y la matemática, como Empédocles, Anaxágoras, que es considerado como el primer físico que hubo, y Demócrito. Demócrito pensaba que, no tenía evidencia de eso, que toda la naturaleza estaba compuesta de las mismas partículas elementales, y que la disposición de estas partículas elementales, que no son las partículas elementales que ahora conocemos, más bien él se refería como a los átomos, la disposición de esas partículas hacían que los objetos fueran diferentes. Además de todo, también Anaxágoras, que es considerado el padre de la física, fue el primero en poder describir cómo sucedían los eclipses lunares, ¿no? Porque a la fecha la gente luego piensa que los eclipses lunares van a tener algún tipo de catástrofe. Entonces, yo recuerdo muy bien cuando estaba embarazada de mi hija, hubo un eclipse, mi ginecóloga puso en su WhatsApp: los eclipses lunares no afectan tu embarazo, porque seguramente muchas mujeres todavía piensan que los eclipses pueden afectar el embarazo, ¿no? Entonces, la primera persona que describió los eclipses como que un astro se interpone en otro, pues también vivió en la antigua Grecia. Y en la antigua Grecia había una ciudad muy importante que se llama Alejandría, y que ahora está ubicada en Egipto. Se llama Alejandría pues porque fue fundada por Alejandro Magno. Lo más conocido de Alejandría es su biblioteca, porque como todos sabemos fue quemada y tenía como el compendio de obra más grande de su época. Y además tenía un museo. Ese museo no es el museo que ahora conocemos. Ese museo en realidad era una universidad.
Y era una universidad que llegó a albergar a 14,000 alumnos. En CUSEI ahorita son como 18,000 alumnos. Así que 14,000 alumnos es de verdad muchísimo. Hay universidades privadas en Guadalajara, la mayoría, no creo que lleguen a 14,000 alumnos. Entonces era algo muy grande la universidad en Alejandría. En Alejandría hubo sabios muy importantes. No todos nacieron en Alejandría, pero sí viajaban a Alejandría para educarse, para convivir con otras personas. Entonces, en Alejandría es cuando uno se da cuenta que para poder desarrollar la ciencia, no solamente necesitas ser muy bueno, sino que necesitas tener conocimientos que alguien más haya hecho. Entonces, en base a conocimientos que alguien más hizo, tú puedes desarrollar nuevos conocimientos. Y platicando con gente que hace cosas, también te contribuye a generar nuevos conocimientos, ¿no? Que la ciencia es eso, generar nuevos conocimientos. Entonces, por mencionar algunos de sus sabios más notables, tenemos a Euclides, que todos sabemos que es el padre de la geometría, a Aristarco, que fue la primera persona de la que se tiene registro, que decía que la Tierra se movía alrededor del Sol, porque antes siempre pensaban que la Tierra era el centro del universo, y eso estaba muy relacionado con la mitología. Entonces los seres humanos siempre pensamos que somos muy importantes y que pues todo se debe a Dios, y pues como nosotros somos muy importantes, nosotros estamos relacionados con Dios, nosotros somos el centro del universo, ¿no? Entonces la primera persona que postuló eso, y no sé cómo lo hizo, fue Aristarco. Además de Aristarco, hubo otro sabio muy notable, que es Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo no era muy científico, era más técnico, porque ni siquiera tan filósofo, porque a él no le interesaba conocer la verdad. A Claudio Ptolomeo lo que le interesaba era que las cosas funcionaran, ¿sí? Entonces, no por qué funcionan o cómo funcionan, sino que funcionaran. Y Claudio Ptolomeo tiene mucho mérito porque fue un geógrafo muy importante y además hizo tablas. En Alejandría, en su biblioteca, había muchas tablas, muchos datos de cómo se movían las estrellas, cómo se movían los planetas, las constelaciones. Y Claudio Ptolomeo hizo un modelo, obviamente era un modelo geocéntrico, donde la Tierra es el centro del sistema solar y del universo, y todo gira en torno a ella. Claudio Ptolomeo estaba equivocado. Sin embargo, el método de Claudio Ptolomeo tiene errores muy, muy pequeños, así como del 1%, del 2%, son errores realmente mínimos. Solamente que su método es sumamente complicado, pero funcionaba muy bien. Entonces la gente podía predecir cosas con el método de Claudio Ptolomeo. Y eso sucedió hasta la llegada de Copérnico. Y bueno, otra parte que a mí me parece muy importante es Apolonio, que Apolonio investigó las secciones cónicas. Y dentro de Alejandría sí quisiera hacer énfasis en dos personas muy importantes. Uno es Arquímedes. Y bueno, Arquímedes hizo cosas muy importantes. Lo primero, Arquímedes vivía en Siracusa. Bueno, él nació en Siracusa, aunque estuvo en Alejandría. Y ahí había un dictador. Y ese dictador le dijo a Arquímedes: oye, Arquímedes, yo quiero saber si mi corona es de oro. Y pues bueno, Arquímedes dijo: ¿qué voy a hacer? Entonces, creo que todos conocen la leyenda de la bañera, ¿verdad? Sí. Que estaba en una bañera y se le ocurrió y salió encuerado, ¿no? Con la idea. ¿Y cuál era la idea? De la idea surgió lo que hasta la fecha usamos, que es el principio de Arquímedes, que dice que
la fuerza que ejerce, la presión que ejerce el agua hacia un objeto es igual al peso del volumen del cuerpo que se sumerge. Y de esa manera, si uno está acá arriba, pues pesan lo mismo. Pero si cuando se sumerge la corona, observó que esta, que si era oro sólido, era pues más denso que esto de acá. Entonces, por lo tanto, concluyó que no era de oro, ¿no? ¿Qué otras cosas importantes hizo Arquímedes? Pues bueno, desde hace muchos años se usaba la palanca. Ya vimos que desde la prehistoria ya había algunas cosas que se hacían con la palanca. Pero él formuló, pues, la torca. Entonces, el principio matemático de la palanca lo formuló matemáticamente Arquímedes. ¿Y qué sucede cuando uno formula matemáticamente algo? Pues lo que sucede es que uno puede mejorar las cosas. Entonces, si tú puedes hacer cosas de manera intuitiva, te salen de una manera. Pero si tú conoces la teoría y tienes las leyes matemáticas que acompañan esa teoría, uno puede hacer cosas formidables. Por ejemplo, pudo hacer esto de acá, que es la garra. La garra era un instrumento de guerra que era súper innovador. Entonces, con una palanca y un animal y unas poleas, él lograba destruir barcos. También pudo crear esta cosa de acá que era el tornillo, porque este dictador de Siracusa tenía un barco que era como el más grande de la época y se le metía el agua. Entonces le dijo, pues sácame el agua del barco. Y creó algo muy sencillo que pudo lograr sacar el agua del barco. Entonces, aquí vemos que cuando uno formula matemáticamente algo que conoce empíricamente, puede hacer que logres cosas mucho más grandes que la gente no había ni siquiera imaginado. Y bueno, quiero hablar de ella solo porque es mujer. Bueno, Hipatia de Alejandría es considerada la primera científica del mundo, así como mujer científica. Ella era hija, pues, de un filósofo importante de Alejandría. Ella fue profesora en la Universidad de Alejandría. Ella dirigió la escuela neoplatónica, que se basaba en la pura razón. En aquel entonces, pues, Alejandría ya era cristiano y ella era pagana. Entonces tenía como muchos enemigos políticos y religiosos y pues murió, ¿no? En manos de algunos cristianos por esas razones. Hizo grandes contribuciones a las matemáticas y a la astronomía y también diseñó algunos objetos, ¿sí? El astrolabio ya estaba diseñado, pero ella hizo uno propio y también inventó el hidroscopio, que ayuda a medir la densidad, me parece, de los líquidos, y un hidrómetro, ¿no? Que ayuda a medir la presencia de agua. Entonces, además era una buena inventora. Y bueno, algo muy importante, que fíjense cómo cuando estaba haciendo la plática, te vas dando cuenta cómo todas las cosas van encajando. De verdad, cosas que uno considera aisladas, se van encajando. O sea, yo soy creyente, tampoco ataco la religión, ninguna religión, todas las respeto, pero fíjense cómo murió Hipatia. Hipatia murió lapidada por cristianos. Entonces, el cristianismo se empezó a extender mucho en Europa. Soy cristiana. Sí, no quiero herir susceptibilidades, de verdad, respeto todos los cultos. Pero el cristianismo se empezó a extender por Europa, ¿sí? Y logra su máxima extensión a principios de la Edad Media, ¿cierto? Justo cuando, más o menos, poquito después de que mataron a Hipatia, es cuando el cristianismo toma muchísima fuerza en Europa. ¿Y qué pasa en la Edad Media?
pues en la Edad Media hay un retroceso en la ciencia. De hecho, hay una parte de la Edad Media que se le conoce como el oscurantismo. Entonces, en Europa llegan a una época de retroceso. Todo lo que habían avanzado en Grecia, en Roma, en Persia, se retrocede. Sin embargo, hay otros pueblos que sí logran avances. Particularmente está la Edad de Oro del Islam. Hay un físico que hace todo un tratado sobre óptica y es el primero en formular la ley de Snell. Entonces, la ley de Snell de 1600 y cacho, o 1500 y cacho, 1600 me parece, realmente la hizo Ibn Sal primero, solamente que vivimos en un mundo muy eurocéntrico, pero ya lo habían hecho los árabes desde antes. Y bueno, además de eso, se pusieron a estudiar todos los avances que había de la física y de la matemática grecorromana y pudieron avanzar en ciertas tecnologías. Por ejemplo, hicieron esta cosa que es una cámara oscura que más tarde usó Kepler para hacer su microscopio. Inventaron el ala delta, la destilación de alcohol, el molino de viento, y también hay un libro que es el libro de mecanismos ingeniosos, que tiene un montón de propuestas de inventos como autómatas y cosas que pues los europeos ni sabían que se podían hacer, ¿sí? Pero no solo el Islam tuvo una época de oro en aquel entonces, también los hindús tuvieron mucho avance matemático. Entonces nosotros siempre hemos creído que el cálculo diferencial pues lo hicieron los europeos, ¿verdad? Mucho después. Pero no, en realidad este chico hindú, Bhaskara Acharya o algo así, además de que hizo la fórmula chicharronera, hizo el cálculo diferencial. ¿Sí? No, no es cierto. Hizo ya no me acuerdo cuál hizo cuál. Sí, el cálculo diferencial. Y este señor de acá, que me cuesta trabajo pronunciar, Madhava, el análisis matemático. Y bueno, pues bastante antes que los europeos. ¿Sí? Pero bueno, los hindús no estaban tanto en contacto con los europeos, pero los árabes sí. Y los árabes pues aportaron algunas cosas a los europeos. Eso fue durante la Edad Media, ¿no? O la edad del oscurantismo, que yo diría eurocentrismo. Pero, ¿qué sucede? Sucede que además en China, pues se inventa el papel y hay algunas imprentas, y en Corea también. Pero en Europa, ¿qué estaban haciendo en la Edad Media? Pues en la Europa de la Edad Media tenían monjes. Mientras que los chinos y los coreanos ya estaban imprimiendo libros, los europeos tenían monjes que todo el día estaban escribiendo, particularmente la Biblia, ¿verdad? Porque no había otra cosa que deberían de leer los seres humanos más que la Biblia. Hasta que llegó Gutenberg a finales de la Edad Media y hizo la imprenta. Y además la imprenta de Gutenberg es muy buena porque estos tipos móviles de porcelana se rompían fácilmente y mejoró mucho el metal, ¿no? Para aquel entonces, y ya era mucho más durable. Bueno, después de la Edad Media y con la imprenta llegó la Revolución Científica. Y la Revolución Científica, para hablar de la Revolución Científica vamos a empezar con Copérnico. Copérnico retomó la idea de Aristarco y dice, no, espérense, esas tablas
de Claudio Ptolomeo para describir a los planetas y su método funciona, pero es sumamente complicado. Esa cosa es muchísimo más fácil si en lugar de la Tierra ponemos al Sol en medio del sistema solar. Y propone que el Sol está en el centro del sistema solar y los planetas giran en órbitas circulares. ¿Y entonces qué sucede? Pues sucede que dejamos de ser el centro del universo y como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios deja de ser el que rige la naturaleza en el sentido estricto, ¿no? Porque si alguien es creyente, podría creer que las leyes de la naturaleza las creó Dios, ¿no? Que es un poco lo que yo creo. Pero ya no es como esa persona que está manejando la naturaleza con sus hilos. Entonces, Dios no maneja la naturaleza con sus hilos. La puede manejar a través de sus leyes, pero no con hilos. Entonces, se pierde toda esta cosa de que todo es porque Dios así lo maneja y porque Dios así lo quiere. Y empieza a, de verdad, producirse toda la revolución. Entonces, empezamos en el 32.000 antes de Cristo y vamos casi en el 1500. 33.500 años de humanidad vivimos así. Y en 500 años, ¿dónde estamos? Hemos avanzado muchísimo. ¿Y por qué hemos avanzado muchísimo? Hemos avanzado muchísimo gracias a la ciencia. ¿Sí? Y mi objetivo de la plática es mostrarles eso. Bueno, después de Copérnico vino Kepler y Kepler retomó la idea de Copérnico y dice, momento, cuando yo empiezo a ver cómo funcionan los planetas, pues observo que no son círculos, sino que son elipses. Y Kepler, con solo las observaciones y datos observacionales, pudo formular sus 3 leyes de Kepler, que son las leyes que rigen el movimiento de los planetas alrededor del Sol y que funcionan hasta la fecha. Y que además coinciden con la teoría de la gravitación de Newton. Y además de eso, Kepler mejoró el telescopio al utilizar la cámara oscura que crearon los de la era del Islam, ¿no? De la edad de oro del Islam. Bueno, antes de Kepler, pero me pareció más pertinente ponerlo aquí, llegó Galileo. Y Galileo es considerado el padre de la física moderna. ¿Por qué es considerado el padre de la física moderna? Porque él ya de plano saca a la naturaleza totalmente. ¿Qué importancia tiene Galileo? Pues Galileo establece el principio del movimiento inercial, vaya, la primera ley de Newton. Todos los cuerpos tienden a estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no hay ninguna fuerza externa, ¿no? O si la suma de fuerzas sobre el objeto es 0. Y también observa, con un experimento que hizo en la Torre de Pisa, que todos los cuerpos caen al vacío con la misma aceleración. Y esas 2 ideas son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque, como les decía, los científicos vamos tomando el conocimiento que otras personas generaron para nosotros poder generar nuevo conocimiento. ¿Por qué es el padre de la física moderna? Porque se le considera el creador del método científico. ¿Y en qué consiste el método científico? En que uno hace alguna observación experimental y entonces propone leyes matemáticas que explican cómo es que funciona eso. Y eso se ve claramente escrito en El Ensayador, que es un texto de Galileo, donde dice que el lenguaje del universo son las matemáticas. ¿Qué matemáticas había en aquel entonces en Europa? Pues había triángulos, círculos y figuras geométricas.
Entonces, él pensaba que solamente con aritmética y geometría se podía describir la naturaleza. En eso estaba un poco errado. Porque entonces llegó Newton. Y Newton es considerado uno de los científicos más grandes que ha habido en la humanidad. Ok. Newton tiene dos obras muy importantes. La primera obra es la que todos conocen, creo, que es el Principia. Bueno, es muy largo el nombre, que se le conoce solo como Principia. ¿Qué hace Newton en esta obra? En esta obra, pues, describe la mecánica con geometría y álgebra y cosas simples, pero también desarrolla el cálculo infinitesimal y incorpora. ¿Qué hizo de nuevo? Bueno, agarró primero las ideas de Galileo, el de la inercia y el de que los cuerpos caen con la misma aceleración. Incorpora el cálculo, eso es algo nuevo, ¿no? Algo que Galileo no había hecho, y ve que todo encaja. Cuando todo encaja, él es capaz de medir la fuerza que existe entre la Tierra y la Luna. Entonces, en base a eso, él plantea su ley de gravitación universal, que sirve para todos los cuerpos. ¿Y de ahí qué se obtiene? Del trabajo de Newton, del Principia y del cálculo, uno puede obtener las leyes de Kepler, por ejemplo. ¿Sí? Y uno puede ver que en realidad no son elipses o círculos, sino que cuando hay dos cuerpos moviéndose, uno alrededor de otro o uno cerca de otro, puede tener parábolas o puede tener hipérbolas, ¿no? Y todo eso sale directamente de la obra de Newton. Pero Newton no solo su trabajo, el del Principia. Newton también trabajó en un trabajo que se llamó Optics. En Optics, ¿qué hace? Pues es que la gente pensaba que para ver algo lanzaba rayos y entonces veía los objetos. O pensaba que los objetos lanzaban luz y esa luz viajaba a tus ojos y entonces los veías. Entonces, en ese trabajo, Optics, durante 40 años Newton estuvo estudiando la naturaleza de la luz. Y esto de acá no es Pink Floyd, es de Newton. Entonces, ¿Newton qué hizo? Newton tomó un prisma y se encerró en una habitación oscura y dejó pasar solo un pequeño rayo de luz. Y vio que la luz, pues, se formaba un arco iris, porque pensaban que el arco iris lo formaba el agua, con alegría o no sé. Pero bueno, Newton hizo pasar la luz por diferentes ángulos del prisma, porque se planteó una pregunta: ¿el prisma cambia la naturaleza de la luz o el prisma simplemente transforma la luz? Y con sus trabajos Newton llegó a la conclusión de que el color es algo que es intrínseco a la luz, o sea, el color es la luz. ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. El trabajo de Optics, y no el de Principia, es el que le permitió el ingreso a la Royal Society de Londres, que era como la academia de ciencias de aquella época, ¿no? de Inglaterra. En aquel entonces, el que presidía la parte experimental de la Academia de Ciencias era Hooke, el de los resortes. ¿Sí? Y bueno, Newton, cuando estudiaba la luz, pensaba que la luz era una partícula. Y tuvo muchas controversias con Hooke, porque Hooke aseguraba que era una onda. Y esa es una controversia, pues, que se planteó, ¿no? Ahí entre Hooke y Newton. Pero fíjense la importancia de la ciencia, muchachos. La ciencia no solo es importante por el gusto de conocer la naturaleza.
la ciencia no solo es importante porque nos ayuda a hacer más y mejores máquinas. La ciencia es importante porque desmonta mitos. Y fíjense cómo hasta el siglo XVII, que fue la Revolución Científica, ¿qué sucedió en el siglo XVIII? Entonces, seguramente hubo muchos desarrollos en ciencia, que de verdad no tuve tiempo de investigar más. Más allá de la física, hubo desarrollos en química, hubo desarrollos en biología, hubo desarrollos en medicina, hubo muchísimos desarrollos durante los siglos XVI y XVII, ¿sí? Después de que se acabó la Edad Media. Particularmente Voltaire publicó los tratados de Newton de manera sencilla, de tal manera, y aparte ya había imprenta. Entonces la gente normal, el pueblo, comenzó a leer de ciencia. ¿Y qué pasó cuando la gente comenzó a entender la ciencia? Pues dijo, es que no es cierto que Dios es el que con sus hilos mueve la naturaleza. ¿Y eso qué pasó? Que le quitó poder a los reyes y le dio poder al pueblo. Y sucedieron entonces pues las revoluciones, ¿no? Las revoluciones sociales, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. ¿Sí, muchachos? Que eso es algo muy importante para todos nosotros, porque seguiríamos siendo esclavos. Bueno, en aquel entonces, ya en el siglo XVIII, me estoy saltando aquí muchas partes, ¿no?, de la física que se desarrollaron. La hidráulica, la teoría de los gases. O sea, tengo un camino definido, no crean que los estoy olvidando. Bueno, y nos vamos a saltar, vamos a obviar todas esas partes de la ciencia que no alcanzo a explicar, y nos vamos a saltar a la electricidad y el magnetismo. Entonces, desde tiempos muy antiguos se veían los rayos y se conocía la electricidad, había magnetita y pues que atraía metales, entonces sabían que existía algo como la electricidad y el magnetismo. Pero lo que faltaba era esto, era una observación experimental y leyes y formular las leyes matemáticas, por eso les digo que las matemáticas no sirven para nada, que rigen el universo. Entonces hubo grandes aportes en el siglo XVIII, Franklin con su clásico y famosísimo experimento del pararrayos, pues descubre que la electricidad se conserva. Coulomb introduce la ley de Coulomb, que además, si se fijan, se parece mucho a la gravitación universal de Newton. Entonces, de nuevo, el conocimiento previo te ayuda a generar nuevo conocimiento. Alessandro Volta pues hace su pila voltaica, y todo eso gracias a que otras personas avanzaron en esa rama de la física, ¿no? Si no hubiera sido por el avance de todos estos y algunos más, ellos no hubieran llegado a esto de acá. ¿Y qué pasó en el siglo XIX? ¿Y qué sucedió entonces? Entonces comenzaron las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque se inventó el telégrafo. Y en 1858 la reina Victoria envió un saludo al presidente de Estados Unidos a través de un cable que iba desde Irlanda hasta la isla de Terranova, ¿sí? Entonces, gracias a todos los avances que hubo en la electricidad y el magnetismo, se pudo crear el telégrafo y se pudieron mandar mensajes transatlánticos a través de un cable. Y después, ¿qué pasó? Pues se hizo la luz, ¿sí? O mejor dicho, se comprendió la luz, porque la luz no se hace, ¿no? Se comprende. Bueno, se realizan más experimentos,
que demuestran que la electricidad y el magnetismo están relacionados, y vinieron de verdad como otros científicos muy importantes que trabajaron en la teoría electromagnética, pero finalmente todos esos trabajos que hicieron ellos los logró escribir Maxwell en sus ecuaciones. Y entonces todo cambió. Vamos a hacer un repaso hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, de cómo van las máquinas. ¿Qué máquinas hay para aquel entonces? Pues bueno, ya sabemos que había palancas y poleas. Hay algunas máquinas, herramientas, como taladros, tornos, fresas, prensas, que primero se impulsaban con animales. Después, gracias a Pascal, pues aparecieron los gatos hidráulicos, las prensas hidráulicas. O sea, más conocimiento genera mejores tecnologías. Después, bueno, pues acá hay otra parte muy importante, porque aparecen los trabajos de Carnot y se empieza a trabajar con la termodinámica y permite generar máquinas de vapor. Entonces, lo que antes se hacía con animales y humanos, ahora se puede hacer con vapor. Pero no solo eso, sino que aparece Cayley y podemos empezar a trabajar con combustión interna. Y bueno, ¿qué tenemos? Pues es lo que tenemos más o menos, ¿no? Tenemos palancas, tenemos máquinas de vapor, máquinas de combustión interna. También hay trabajos en aeronáutica que permiten hacer pues dirigibles y algunos planeadores. Y algo muy importante es que aparecen los primeros mecanismos de tarjetas perforadas. El primer mecanismo de tarjeta perforada es un tejedor. Entonces se perforan las tarjetas para que se haga cierto tejido con cierto patrón, se cambian las tarjetas y se hacen otros patrones, ¿no? También hay instrumentos musicales que empiezan a surgir con tarjetas perforadas. Hay algunas calculadoras mecánicas y, aunque lo duden, una computadora mecánica. Meramente mecánica. Bueno, todo esto anterior es gracias a la comprensión de la mecánica, de la hidráulica, de la termodinámica. Esto de aquí. ¿Qué pasó después de que Maxwell y todos sus antecesores trabajaron en la electricidad y el magnetismo? Pues hay un telégrafo con cables, que ya lo habíamos dicho, aparece la bombilla eléctrica, aparece el primer bulbo. ¿Alguien sabe lo que es un bulbo de los chicos chiquitos? ¿No saben lo que es un bulbo? ¿Sí saben lo que es un bulbo? Sí, antes venían las teles y los radios, ¿no? Sí, venían las teles y los radios. Son máquinas, son como bombas de vacío. Y las teles y los radios estaban hechos de eso, de bulbos, que son cosas que se pueden hacer solamente sin tener otros conocimientos más que los que teníamos a principios del siglo XX. Todavía hay un técnico de bulbos ahí por López Cotilla. ¿Todavía existen? Bueno, es que se están recuperando, ¿eh? De hecho, cuando estaba buscando imágenes, había en Mercado Libre televisiones de bulbos en venta en varios miles de pesos. Yo sigo diciendo, por favor, que no cierres porque cuando se me descomponga el radio. ¿Tienes un radio de bulbos? Sí. Ay, qué padre. Sigue funcionando, yo cuando se descomponga a ver quién me lo arregla. Porque... Lo puedes vender caro. No. Bueno, aquí algo muy interesante. Un señor cuyo nombre no recuerdo, en 1890 iba a haber un censo en Estados Unidos. Y pues contar la gente y hacer todos los cálculos era muy complicado. Ese señor, ¿qué hizo? Ese señor dijo, vamos a hacer tarjetas perforadas, y con esas tarjetas perforadas vamos a hacer todos los cálculos del censo. Y ese señor formó su compañía, y esa compañía después se convirtió en IBM. Entonces podemos decir que IBM nació en 1890 con el censo de Estados Unidos. Y también apareció la primera máquina programable, porque
las computadoras eran así, ¿no? Como con tarjetas perforadas, y esta era meramente programable y era electromecánica, no tenía nada de electrónica. ¿Y por qué no tenía nada de electrónica, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué no tenía nada de electrónica? Faltaba el transistor. ¿Y qué se requiere para el transistor? La cuántica. Semiconductores. ¿Y qué se requiere para los semiconductores? La cuántica. Y ya estamos llegando al fin de la plática. Bueno, ¿y todo funciona bien? Bueno, todavía no vamos a llegar a las computadoras de electrónica. No, todavía no vamos a llegar a la electrónica. Vamos a ver, vamos a seguir un poco. Fue un repaso de la tecnología y las máquinas que había. Pero vamos como científicos a preguntarnos, bueno, ¿todo funciona muy bien? Pues no, resulta que no funciona bien. ¿Por qué no funciona bien? Porque según la teoría electromagnética, el cuerpo negro debería de irradiar ciertas energías que se deberían de ir según esta línea. Entonces no funcionaba, porque en realidad eran como lo negro. O sea, el experimento medía que la radiación del cuerpo negro era como estas cosas negras. La teoría electromagnética daba esta línea roja. Y la teoría electromagnética con la termodinámica daba esta línea azul. Entonces algo no estaba funcionando. ¿Y qué sucedió? Sucedió que Max Planck propone algo novedoso. Y dice, lo que pasa es que la energía está relacionado con la frecuencia a través de n, donde n es un número natural, 1, 2, 3, 4. Es decir, la energía está cuantizada. Y con esto de aquí comienza la mecánica cuántica. Además de eso, había otras cosas que no funcionaban. Por ejemplo, Hertz, que por cierto fue el primero que demostró las ecuaciones de Maxwell, observa que es más fácil emitir electrones con luz ultravioleta. Y es lo que se conoce como el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Pues llega luz a algún material, dependiendo de cómo es el material, se va a desprender luz. ¿Qué se observa? Se observa que para ciertos materiales se pueden desprender electrones solo con ciertas frecuencias. Y eso tampoco lo podían explicar con la física que había hasta esos días. Y Einstein propone en 1905 que la luz no es una onda, sino que es una partícula. Y le llamó fotón. Este efecto fotoeléctrico, muchachos, es el mismo efecto, es lo que se utiliza en las celdas solares. Y para platicarles de la revisión histórica, la primera celda solar se construyó en Nueva York en 1884, pero solamente era 1% eficiente. Bueno, después llegó el átomo, había diferentes percepciones del átomo. El átomo a la época con la mejor concepción era el de Thomson, que decía que era pues aquí algo y que estaban ahí los electrones encima de la galleta, ¿no? O sea, así como algo raro. O sea, tenía un núcleo atómico aquí y ahí estaban puestos los electrones, ¿no? Como chispas de chocolate. Pero, pues, había cosas que no funcionaban. Por ejemplo, cuando se lanzaban rayos gamma, pues se dispersaban de diferente manera. Hasta que Bohr desarrolló un modelo atómico que incorporaba todas las hipótesis, la de Planck, la de Einstein y el de Rutherford, y de esa manera pues ya tenemos un modelo atómico que también funciona. Ahora, la pregunta que restaba
responder es si la luz es una onda o es una partícula. Para resolver esto, Heisenberg propone una manera matricial, como de partícula, de trabajar con la mecánica cuántica, mientras que Schrödinger propone una ecuación de onda para trabajar con ella. Pues resulta que las dos cosas son completamente análogas. Es decir, uno puede pasar del cuadro de Heisenberg al cuadro de Schrödinger fácilmente, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que antes de que todo esto pasara, cuando surgió toda esta parte en 1800, que estaba la electricidad, el magnetismo, que había la discusión si era una partícula o era una onda, pues alguien hizo algún experimento con una rendija y dijo, no, miren, la luz es una onda, porque cuando pasa por dos rendijas, pues se hace un patrón de interferencia como las ondas cuando avientas dos piedras a un estanque. Y si lo pasas por una rendija, pues no se hace el patrón de interferencia. Entonces es una onda. Es el experimento de Young. Después lo hicieron con electrones. Y vieron que los electrones, que son partículas, se portaban igual que la luz. Entonces se llegó a la conclusión de que es una particularidad de la mecánica cuántica, que en la mecánica cuántica todo es onda y todo es partícula. Depende de cómo uno lo vea. Pero eso no es todo. Aparece el principio de incertidumbre, que dice que no puedes no puedes conocer la posición de una partícula y su velocidad con precisión. Si conoces la posición, pues con precisión, pues la velocidad va a ser imprecisa y al revés. ¿Y qué pasó con la tecnología? Pues lo que ya nos dijo Alan, lo que nos dijo Alan, pues aparecieron los semiconductores, los transistores, los circuitos integrados, el láser, muchas técnicas tomográficas, las celdas solares se volvieron mucho más eficientes y las componentes del estado sólido. Pero aún no termina la era de la mecánica cuántica. Si creen que ya llegamos con los discos de estado sólido al fin de la era de la mecánica cuántica, están muy equivocados. Porque en todo lo que vimos antes, todos estos... Ya no sirve. Ah, sí sirve. Todos estos aparatos usan la mecánica cuántica. ¿En qué sentido? Emplean fenómenos de la mecánica cuántica. Entonces, tú sabes que si haces esto, va a pasar esto. Es lo que hacen, ¿sí? Pero ¿cuál es la nueva era cuántica? ¿Y a qué es a lo que se le denomina las tecnologías cuánticas? Pues las tecnologías cuánticas no solo utilizan efectos cuánticos, sino que crean, manipulan, obtienen y almacenan información de los estados cuánticos. ¿Qué tecnologías cuánticas hay? Pues la criptografía cuántica, la teleportación cuántica y la computación cuántica, que es de lo que yo conozco un poco. Además hay sensores cuánticos, la metrología cuántica es un campo muy activo del cual no conozco mucho. Les voy a platicar rápido de qué se tratan estas tecnologías. Por cierto, acaba de salir una infografía de la criptografía cuántica en CUSEI del doctor Juan Jesús Díaz, para que le echen una leída. Bueno, lo que trata la criptografía cuántica es transmitir información clásica a través de un canal cuántico. ¿Por qué es importante la criptografía cuántica? Porque es fácil de detectar los intrusos. O sea, si yo le quiero mandar un mensaje de información clásica a alguien a través de un canal cuántico, si un intruso quiere interceptar ese mensaje, yo me voy a dar cuenta. Y no solo eso, si quiere interceptar el mensaje se destruye. Entonces,
La criptografía cuántica es la tecnología cuántica que se comercializa desde hace 20 años. O sea, ya tienen como 20 años vendiendo dispositivos de criptografía cuántica. La teleportación cuántica no quiere decir que te vas a transportar de un lugar a otro, sino que es un poco al revés de la criptografía cuántica. Lo que vas a tratar es mandar información clásica, información cuántica, codificada en un estado cuántico, con ayuda de un canal clásico. Entonces, un poquito al revésito. Y la última es la computadora cuántica. Y aquí hay un pequeño resumen de los avances que ha habido en la computación cuántica. Lo que se espera de la computadora cuántica es que cosas que a una computadora, algunas cosas muy particulares, que a una computadora clásica le tome mucho tiempo hacer el cálculo, años, a una computadora cuántica le puede tomar minutos, ¿sí? Son cosas muy específicas. Y bueno, la primera vez que se ejecutó fue en el 2001, en el 2011 se vendió una que luego dicen que no es cierto que era cuántica. En el 2013 se demuestra que es 4000 veces más rápida que una computadora convencional. Y en el 22, al año pasado, IBM presentó una de 433 qubits, que son un montón de qubits. De verdad, un montón. Y bueno, desde el 2016 hay una plataforma de IBM que es gratis, que permite que las personas se inscriban para hacer cálculos en las computadoras cuánticas. Yo revisé una tesis de maestría que hizo cálculos en esa computadora de IBM. Y digo es gratis porque obviamente pues es importante la retroalimentación que tienen las computadoras que están en desarrollo, ¿no? Entonces es un ganar-ganar. Uno gana porque tiene acceso a la computadora cuántica, IBM gana porque tiene experiencia y no sé, puede ver si tiene algunas fallas. Y bueno, espero que les haya gustado y